Pero bueno, ya vamos a saludar a Juan Olmos, como te contaba, de la Agencia de Seguridad Vial, porque verdaderamente esta noticia nos alegra a muchos. Más allá de que hay otros que por ahí no les importa, a mí me parece que es importantísima para aquellas víctimas vulnerables, familiares vulnerables de accidentes de tránsito. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Abigail? Buen día. Gracias por atendernos, Juan. Bueno, No, por favor. hablaba al principio del programa que me interesa mucho que nos cuentes cómo fue todo este proceso de armado y de activación de este programa, porque ustedes obviamente Ujú. hablaron con el Ministerio de Desarrollo Social, que son quienes tienen toda la cuenta, ¿no? La contabilidad de la gente en situación de pobreza, ya sea extrema o pobreza, vulnerabilidad o Claro. emergencia. ¿Y Ujú. qué se encontraron? Sí, está bueno lo que comentabas porque también el proceso fue interesante. O sea, nosotros desde comienzo del año pasado fuimos sumando recursos a la red de asistencia a víctimas. O sea, traslado de familiares. Cuando digo traslados, traslados de una localidad a otra, porque un siniestro vial no siempre te pasa a la vuelta de tu casa o en la No. puerta, ¿sí? Muchas veces te agarra de vacaciones, lamentablemente, te agarra visitando a un familiar, etc. Entonces, lo que son los traslados y la coordinación interjurisdiccional o entre distintas provincias es muy importante. Entonces, fuimos sumando, decía, distintos recursos como traslado de familiares, traslados sanitarios, traslado de féretros, que digo, la verdad es que suena feo, es decir, lamentablemente tenemos que sumar ese recurso, pero es un recurso muy importante porque no solamente el trámite, por ejemplo, en lo que es traslado de féretro, sino además lo costoso que puede significar para una familia, y además es algo que no puede esperar, no es un trámite que lo podemos dejar para otro día, ¿no? Entonces, el apoyo en ese momento es fundamental. Articulación con el Ministerio de Salud de Nación, la posibilidad de tramitar prótesis, certificado único de discapacidad, rehabilitación, diversas cuestiones de coordinación con el Hospital Garrahan y la Fundación Garrahan, en fin, muchas cuestiones. Ahora lo que veíamos, a pesar de brindar toda esta asistencia y lo que íbamos viendo cuando entramos en contacto con las familias, era que el incidente, el siniestro vial, digamos, dificultaba, es decir, agravaba la situación socioeconómica de la familia. Esto es, digamos, los casos de lo más diversos que se puedan imaginar, pero es donde lo vemos de manera más sencilla es cuando la persona lesionada o fallecida era el sostén de familia. Ni hablar que en esos casos es cuando uno lo ve con más claridad. Es decir, la persona que proveía el sustento a esa familia de pronto no puede ir a trabajar, ya sea por una lesión o porque directamente falleció. Entonces, más allá de la asistencia que nosotros podíamos brindar en casos concretos, nos encontrábamos con que esa familia quedaba con una situación económica muy compleja. Y ahí es donde empezamos a ver la necesidad de avanzar en esta herramienta. Nos contactamos con el Ministerio de Desarrollo de Nación, que por suerte tuvimos una excelente respuesta, trabajamos en un convenio que al día de hoy ya está en funcionamiento, ya se han otorgado bueno, los primeros casos, los primeros trámites, así que estamos muy contentos hoy por poder brindar esta herramienta que no es ni más ni menos que la posibilidad de una ayuda económica a quien sufrió un siniestro. Ahora, Juan, la pregunta que también me hago es esta, ¿no? Porque vos decís, bueno, se les está dando el subsidio, ya, ¿de cuánto es el subsidio? ¿Para qué les sirve además también, ¿no? Porque convengamos en eso, o sea, vos decís, bueno, la persona, por ahí, el sostén de la familia muere en el accidente de tránsito, lamentablemente. ¿Y eso qué? ¿Persiste? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se maneja? No, bueno, en principio hay que analizar cada caso porque además Ah, cada familia, digamos, plantea diversas necesidades. Pero en principio está apuntado a atravesar, digamos, ese momento, es decir, los meses subsiguientes, es decir, son programas, un programa de alguna ayuda urgente, es decir, trata de ser expedita, pero a la vez no se extiende fuertemente en el tiempo, pero en principio apuntala a esa familia a una ayuda económica en el corto plazo. Por ejemplo, el primer caso que salió, un señor salteño que de hecho él no chocó con otro vehículo, en realidad por esquivar un vehículo se termina cayendo de su moto, pero lo operan, le pusieron clavos en una pierna, etc. Entonces, quedó lesionado, era el sostén de familia, 7 hijos,
se desempeñaba en el ámbito laboral informal, entonces él no sigue recibiendo un salario, es decir, si no sale a trabajar no cobra. Entonces, la posibilidad de apuntalarlo, en este caso, un periodo corto de tiempo, no me acuerdo si 2 o 3 meses, un subsidio de 45.000 pesos. Entonces, por lo menos, digo, es una ayuda para esa familia que pueda tener un ingreso que le permita atravesar ese momento hasta que de alguna manera vuelvan a su vida habitual y hasta que esta persona pueda volver a trabajar. Entonces, tiene... Ahora, perdóname, Juan, en ese punto, porque vos le decís, bueno, se le otorga el subsidio de 45.000 pesos. Sí. ¿Y ese subsidio de 45.000 pesos es por única vez? Sí. Sí, exactamente. Claro. Sí, tiene que ver con ayudar en el como momento para que concreto. Estire, diríamos. ¿Cómo? Es como para que estire un poco. No, totalmente, pero además se generan gastos de traslado, bueno, concretamente esto, ¿no? Una familia que de pronto deja de recibir un ingreso y que hasta que la persona pueda volver a trabajar, de pronto pasa 1 o 2 meses en que está convaleciente en su casa. Es para darle una ayuda inmediata y que pueda atravesar esa situación, exactamente. Bien. Pero esto antes no estaba, digamos, tenido en cuenta, no existía esta posibilidad. De hecho, a pesar de que existen en muchos otros países centros de asistencia a víctimas de siniestros viales, este tipo de ayuda económica es inédito, o sea, no existe en ningún otro lado. Y es una herramienta concreta que muchas otras cuestiones nosotros las podemos cubrir, ya sea del sistema público de salud, ya sea con otro tipo de recursos, derivando, por ejemplo, a alguien que perdió un familiar a un tratamiento psicológico, a un tratamiento, estoy hablando, no una contención telefónica nada más, cuestiones que podemos cubrir y que son totalmente gratuitas. Pero además de pronto esto es la posibilidad de brindarle una ayuda económica que además les permita afrontar ciertos gastos derivados de un hecho vial. Ahora, la persona que es víctima, el familiar que es víctima de un accidente o un siniestro vial, ¿se comunica al 149? ¿Así se pone en contacto con ustedes para esto? ¿O además la línea 149 es de contención y asistencia? No, ese es el canal de contacto, el 149 opción 2, para víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales. O sea, ahí te podés contactar por cualquier necesidad derivada de un hecho vial, ¿sí? De cualquier punto del país, las 24 horas, todos los días, estamos atendiendo, es el principal canal de atención. Digo principal porque la verdad es que también nos llegan casos, ya sea a través de autoridades provinciales, a veces incluso de ONG, que realizan también un trabajo muy importante de asistencia y de contacto con familias que han atravesado situaciones similares y muchas veces son quienes nos ponen en contacto, pero el canal de atención más importante es el 149 opción 2 y ahí vemos, digamos, de acuerdo a las necesidades que plantea la persona que se comunica, cómo lo podemos abordar. Una de ellas es este recurso del subsidio. Bien. ¿Tiene alguna contabilidad, diríamos, no sé si a nivel país realmente, pero al menos que haya, ¿cuántas son las familias vulnerables que están en esta situación? Bueno, ¿Son la mayoría, son la minoría? A ver, el recurso del subsidio es muy reciente, con lo cual no podría darte una estadística. Si bien nosotros atendemos a nivel nacional y se van tomando estadísticas del tipo de asistencia que se brinda, este convenio fue firmado recientemente y los primeros casos comienzan a salir ahora. Un poco también esto es lo que ha generado también cierta trascendencia. Han salido el primero en Salta, algunos otros en San Juan, en Buenos Aires. Son los primeros casos que comienzan a brindarse ese tipo de ayuda. Así que seguramente si hablamos en unos meses te pueda brindar una estadística de cómo se va dando toda esta ayuda. Dale, entonces. Te comprometen unos meses, Juan, genial. Perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos y los felicito realmente, es una muy buena noticia. No, gracias a ustedes también por permitir difundirnos esta posibilidad de asistencia que tenemos. Por favor, hasta luego, un abrazo. Buen día. Chau, chau. Chau, chau.